Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En el día de hoy les traigo un top de los 5 misterios más grandes del mundo. Como sabemos, toda la humanidad tiene sus inquietudes y quieren saber las respuestas de todas las cosas que están a nuestro alrededor, y aquellas cosas u objetos que nos generan inquietud, tienen algún misterio que implica. Veamos la lista. En el puesto 5. El hombre en la luna, que por cierto fue un gran fraude. Era el 20 de julio de 1969. Aquel día, a las 22 horas con 56 minutos y 20 segundos, la nave espacial Eagle acababa de aterrizar en el Mar de la Tranquilidad, en la Luna. La llegada del hombre a la Luna se convirtió en un hito histórico en el avance científico del mundo, tan importante que supuso toda una carrera espacial que mantuvo enfrentados a las dos grandes potencias mundiales de aquellos años, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es precisamente esta carrera espacial el principal motivo que esgrimen los incrédulos para decir que aquel alunizaje, y todas las misiones espaciales Apolo fueron un completo fraude, el mayor del siglo XX. En aquel enfrentamiento norteamericano-soviético, el primero en llegar a la Luna conseguiría un logro sin precedentes. Supondría un severo golpe para el derrotado, quien perdería todo el sentido de las inversiones realizadas hasta ese momento en las misiones espaciales, y, desgraciadamente para la NASA, los soviéticos les habían cogido la delantera. Además, el programa espacial Apolo había sufrido un severo varapalo 2 años antes con el desastre del Apolo I. En el puesto 4. Los círculos de las cosechas. Ya casi 30 años se cumplen ya de la aparición de los primeros círculos de las cosechas en Inglaterra, y aún tantos años después, siguen siendo un misterio que nadie es capaz de explicar. Se ha dicho que son obra humana, pero lo cierto es que en experimentos realizados por humanos, nadie ha podido igualar esos dibujos tan absolutamente simétricos y perfectos. Además, desde entonces, cada año aparecen casi 250 dibujos más repartidos ya por todo el mundo. Los círculos de las cosechas comenzaron en agosto de 1980 en Wiltshire, en Inglaterra. A partir de aquella fecha, se registraron formaciones similares por todo el país, ante el asombro de los ciudadanos que veían como esos enormes dibujos, que desde el aire tienen un diseño tan perfecto, aparecían en cuestión de minutos. Este es uno de los mayores misterios que encierran. A veces esos diseños han aparecido en cuestión de pocos minutos, como por ejemplo el producido cerca de Stonehenge. Allí, varios testigos declararon que en esa zona no había nada a las 17:30 horas de aquel día. Apenas media hora después se descubrieron en aquel mismo lugar hasta 151 círculos concéntricos con una medida total de 279 metros. Cuando se estudiaron se dieron cuenta de que las plantas sobre las que se dibujaban esos círculos no habían sido siquiera cortadas, sino que estaban aplastadas pero sin romper el tallo. Cada planta se inclinaba a un lado y se enlazaba con la anterior. Además, estas plantas estaban afectadas por anomalías químicas y electromagnéticas. En el puesto 3. La desaparición del vuelo 19. Ubicado en el Triángulo de las Bermudas, el 5 de diciembre de 1945 una escuadrilla de 5 aviones torpederos Avenger TBM-3, pertenecientes a las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, desaparecieron sin dejar rastro durante unos vuelos de práctica pocos minutos de haber partido de su base de Fort Lauderdale, Florida. La desaparición se produjo en la zona que popularmente se conoce como el Triángulo de las Bermudas. La flota de aviones, bajo el nombre clave de vuelo 19, estaba preparada para afrontar condiciones de clima adverso y estaban provistos de combustible suficiente para volar cerca de 1800 kilómetros. Sin embargo, las condiciones del clima en ese día eran más que favorables, apenas unas pocas nubes en el cielo, y las desapariciones se produjeron cuando los torpederos habían volado apenas unos 120 kilómetros desde el despegue. Casi 2 horas después de haber salido de la base militar, el piloto del avión insignia, el teniente veterano de Marina Charles C. Taylor, habló a la torre de control desconcertado. Habían perdido el rumbo. No estamos seguros de nuestra posición. No podemos avistar tierra, repetía el hombre a cargo de la escuadrilla de aviones. Todo parece raro, hasta el océano está distinto, parece que estuviéramos sobre aguas blancas. Las comunicaciones entre los pilotos y las torres de control se fueron entrecortando hasta desaparecer por completo. Algunos minutos después fue enviado un hidroavión para iniciar la búsqueda de la flotilla perdida, pero a los 27 minutos de salir de la base, el hidroavión también desapareció. La zona del Triángulo de las Bermudas es reconocida mundialmente por los misterios que encierra.
Sin embargo, hace un tiempo ya que el Triángulo de las Bermudas ha dejado de sonar con fuerza en los ámbitos del mundo paranormal o de los misterios. No ha habido desapariciones que contar. No parece que los aviones o los barcos de hoy se pierdan en sus aguas. Tal vez se cerró el portal dimensional. Tal vez, los extraterrestres se han aburrido de secuestrar humanos. Tal vez, a las viejas máquinas de la Atlántida se le han acabado sus baterías. Tal vez el gobierno norteamericano esté cansado de experimentos ultrasecretos en esas aguas, y ahora esté apuntando con sus conspiraciones a otras regiones del mundo, un poco más lejos de su casa. O puede que el Triángulo solo se esté tomando un respiro. En el puesto 2. El misterio de la Atlántida. Durante siglos, la historia de un reino sumergido ha sido motivo de interés y estudios por gentes de todas las razas y épocas. La realidad se vio envuelta de un halo de misterios y leyendas tales que las teorías propuestas son incapaces de determinar qué parte de lo que se cuenta es ficción y cuál no lo es. El origen de la Atlántida, su cultura y sobre todo su localización, ha sufrido toda clase de propuestas, extravagantes algunas de ellas, que han llevado a sus gentes desde ser una sociedad avanzada tecnológicamente, incluso hasta por delante de nuestros tiempos, hasta ser una sociedad infinitamente rica, e incluso llegados de otro planeta. Sea como fuere, en algún punto de la Tierra, desde las profundidades del mar, siglos de historia nos contemplan, ocultos donde nadie puede encontrarlos. Fue Platón, hacia el 347 a.C. el primero y único que dejó por escrito la existencia del reino de la Atlántida en sus diálogos de Timeo y Critías, cuando hizo una descripción de ella como una isla extensa y llana en cuyo centro había una colina, que a su vez estaba rodeada de 3 anillos concéntricos de mar. En la cima de la colina había un templo dedicado a Poseidón y Cleito rodeado por un muro enteramente de oro. A su lado, otro templo de Poseidón estaba hecho de plata. 2 fuentes manaban constantemente agua, una fría y la otra cálida. En el anillo más cercano vivían los más ricos y de alto estatus de su sociedad, y en el siguiente anillo los plebeyos. Más allá una extensa pradera repleta de aromáticas sustancias, hasta completar una isla más grande aún que Asia Menor y Libia juntas como vemos, una descripción demasiado idílica como para resultar creíble, más aún cuando la descripción que hacía Platón la basaba en las historias de un ateniense, Solón, que decía haberlo escuchado de un sacerdote al que a su vez se lo había contado otro. Platón situó aquella tragedia alrededor del 9600 a.C. en un lugar que estaba más allá de las columnas de Hércules, muy cerca de las Islas Canarias, una vez atravesado el estrecho de Gibra. En el puesto 1. Las pirámides. Enigmática construcción de las pirámides de Egipto imponentes, majestuosas. Las pirámides de Keops, Kefren y Micerino se alzan en medio del desierto de Giza altivas. Te detienes frente a ellas, y quedas absorto. Tu mente perdida en el tiempo, en épocas de conquistas, en épocas de grandes imperios y sobre todo, en épocas de una civilización que ha cautivado a la humanidad por su grandeza, por sus monumentos, por sus misterios. Las pirámides, ¿cómo se construyeron? Nos preguntamos. ¿Cómo es posible que en una época sin los medios actuales, se pudiera construir con tal perfección un monumento funerario capaz de albergar en su interior las catedrales de Florencia, Milán, el Vaticano, Londres y la Abadía de Westminster? La Gran Pirámide de Keops tiene 2.300.000 bloques de piedra caliza de entre 2 y 15 toneladas cada uno. 230 metros en cada una de sus caras y 146 metros de altura. Por otro lado, su relación matemática perfecta, el doble de la longitud de sus lados por su altura, el famoso número pi. Muchos misterios, muchos secretos, y sobre todo, mucho respeto. Misterios y respetos que, sin duda, se vieron aderezados por muchos desastres ocurridos en relación a momias y tumbas egipcias. La primera pirámide construida fue la pirámide escalonada de Zoser en el año 2650 a.C. para el faraón Snefru, padre de Keops. Construida como una mastaba, ha servido de base para el estudio de otras pirámides mayores. El primer gran misterio en la construcción de todas las pirámides, y al que se enfrentan todas las teorías, es el de la elaboración de las grandes piedras de las que se hacían uso. Hay varias teorías, pero se cree que las piedras se clasificaban según su dureza y apariencia, en caliza, arenisca, alabastro y granito. Los egipcios usaban los estratos de mayor calidad y extraían mediante galerías los materiales más resistentes a la intemperie.
Los bloques se cortaban con forma cuadrada o rectangular, y para tallarlos y cortarlos se usaban mazos de madera y herramientas de cobre y bronce. Y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y si es así dame con un like, comenta y suscríbete.